La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es la gran cita anual donde casi todos los países del mundo negocian cómo enfrentar la crisis climática. La reunión número 30 se celebró esta vez en Belén, Brasil, en medio del estado del Amazonas, el pulmón del planeta, un gesto simbólico ante los retos visibles del cambio climático y el negacionismo creciente sobre la vulnerabilidad del planeta. En ese escenario, la voz de Cuba llegó con una doble mirada, la de un país insular que sufre con intensidad la fuerza implacable de la naturaleza y la de un Estado que ha intentado articular la política climática con la planificación del desarrollo sostenible. La delegación cubana posicionó la gestión climática nacional como un modelo basado en la ciencia, la planificación estatal y la cooperación internacional. Hoy nos acompañan dos representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que estuvieron en la COP30 y ya me acompaña a mi lado, pues uno de los participantes. Le doy la bienvenida a Wenceslao Carrera Doral, especialista de Cuba Energía y experto en cambio climático. Gracias por acompañarnos. Y también se encuentra junto a nosotros la doctora en Ciencias Odalis Goicoechea Cardoso, directora general de Medio Ambiente. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Usted acompáñenos en estos 27 minutos de programa para debatir en buen cubano. Iniciamos nuestro diálogo en buen cubano hablando de la COP30 y en Belén se habló mucho de transición justa y financiamiento para países vulnerables. ¿Cuál fue el mensaje entonces que llevó Cuba a la COP30 en defensa de los pequeños estados insulares y cómo fue recibido por otros países y organizaciones internacionales? Mira, en ese sentido es importante mencionar que Cuba pertenece al grupo de los pequeños estados, a la Asociación de los Pequeños Estados Insulares. Y en relación con ello, lo más importante ha sido todo el mensaje centrado en la adaptación y en la resiliencia climática. Como sabemos, los pequeños estados insulares estamos bajo los efectos cada vez más crecientes e intensos de los fenómenos climáticos y por supuesto nuestro mensaje se centró en llevar la necesidad que tenemos para continuar adaptándonos y siendo resilientes al clima cambiante. En ese sentido, importante mencionar que para lograrlo es necesario el financiamiento, uno de los temas centrales de la Conferencia de las Partes número 30 de la Convención Marco, y sobre todo los medios de implementación. Los estados insulares que apenas contribuimos a esas emisiones de gases de efecto invernadero, pues estamos siendo impactados por estos fenómenos climáticos. En ese sentido, nuestro tema central ha estado en este asunto de la adaptación y la resiliencia climática. Y en la COP30 también se insistió en la transparencia y en evitar la doble contabilidad de reducciones de emisiones. ¿Qué avances muestra Cuba en sus sistemas de medición, de reporte y verificación? ¿Y qué apoyo técnico o financiero se requiere para consolidar ese marco de transparencia? Sí, cuando hablamos de sistema de transparencia, evidentemente estamos hablando de todo un sistema de información, de procesos y de acciones para poder demostrar que lo que se está diciendo se corresponde con la realidad. Por ejemplo, en ese campo entonces, que el país tenga un inventario nacional de gases de efecto invernadero que lo calcula anualmente y la serie histórica desde 1990 hasta el último año, que en el caso de Cuba informó el del año 2022 con el primer informe bienal de transparencia precisamente a la Convención. ¿Y qué significa eso? Eso significa que teniendo ese inventario de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero, el país decide cuáles son las acciones de mitigación que va a hacer. Y esas acciones de mitigación también hay que definir claramente cuáles son sus indicadores, cómo darle seguimiento y cómo impacta entonces en ese inventario. De tal manera que estamos hablando de datos, estamos hablando de información, estamos hablando de arreglos institucionales, estamos hablando de informes y estamos hablando de reporte. Eso es muy importante en el plano interno para las decisiones del gobierno, pero también es importante para reportar a la Convención los compromisos que Cuba ha asumido. Podrás imaginar que entonces es un sistema bien complicado que requiere ir avanzando poco a poco. Y bajo ese sistema Cuba ha informado a la Convención
3 comunicaciones nacionales y un informe bienal de actualización, y también bajo el Acuerdo de París, el primer informe bienal de transparencia en este año 2024. Hace falta apoyo para completar ese sistema, evidentemente, que se irá perfeccionando poco a poco con el tiempo. Y la delegación cubana a la COP30 sostuvo numerosos encuentros con agencias de Naciones Unidas y otros socios también. ¿Cuáles dirían que son las prioridades que hoy tiene Cuba en materia de cooperación internacional ambiental y qué condiciones necesita para que esa cooperación tenga impacto real y sostenible sobre todo? La Conferencia de las Partes es un espacio natural para ese intercambio con las organizaciones internacionales y con las posibles fuentes de financiamiento a partir de las prioridades que establecen los países. Nuestra delegación fue una delegación amplia donde se vio reflejado el sector científico, o sea, todos nuestros investigadores y especialistas que están en la búsqueda de soluciones para atender los impactos del cambio climático. Fundamentalmente las soluciones basadas en la naturaleza, en este enfoque ecosistémico que ayuda a un país como el nuestro con escasos recursos a podernos sobreponer a estos impactos del cambio climático. También tuvimos una representación empresarial donde muchos de los sectores que han sido priorizados por nuestro país para el enfrentamiento al cambio climático, entiéndase la agricultura, todo el tema de la alimentación, ha estado también el tema energético, pues ahí han estado representados. Las prioridades de nuestro país han estado concebidas desde hace muchísimo tiempo, responde a su estrategia ambiental nacional como la agenda ambiental de nuestro país, refrendada en nuestra ley 150 del sistema de los recursos naturales y el medio ambiente como el principal instrumento de política. La estrategia ambiental nacional deja claro cuáles son los problemas ambientales que enfrenta el país y por supuesto cuáles son esas acciones estratégicas, esas direcciones de trabajo para reducir estos problemas y sobre todo ser más resiliente ante ellos. De igual manera, el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, Tarea Vida, que tiene una especialización, digámoslo así, en el ámbito estratégico en relación al cambio climático, también deja claro cuáles son estas prioridades. Por tanto, llegamos a un espacio como la Conferencia de las Partes a dialogar sobre no solo lo que necesitamos, sino también lo que podemos aportar, porque la ciencia cubana también puede aportar en este esfuerzo de colaboración y en este, digamos, tema central que también tuvo la Conferencia de las Partes, que es el multilateralismo, la solidaridad entre todos los países, pues ahí también llegamos a estas organizaciones, a estas fuentes financieras, con las posibilidades que tenemos para la cooperación con otros países. Y en cuanto a las necesidades, pues bueno, están claros nuestros proyectos más prioritarios, entendido en el sector energético y, como ha explicado el doctor Wenceslao, la mitigación se convierte en una oportunidad para el desarrollo de nuestro país, no solo para el crecimiento, sino para el desarrollo de nuestro país, de nuestra prosperidad sobre base sostenible. Y en ese sentido hay toda una prioridad que también fue puesta sobre la mesa en estas discusiones, en estos análisis con los socios extranjeros. No solo Naciones Unidas ha estado representado buena parte de muchas de estos fondos climáticos, como el Fondo Verde del Clima, donde ya Cuba ha insertado varios proyectos. Estuvimos con el Fondo de Adaptación. La prioridad, como se ha establecido en nuestra política ambiental y climática, ha estado en la adaptación y por tanto este fondo es muy valioso para poder apoyar un grupo de acciones. Y no solo estamos hablando de financiamiento internacional, también estamos hablando de complementar este financiamiento con un presupuesto nacional, con un financiamiento nacional que también el país ha priorizado en función de resolver y atender estos problemas que por la vía climática y ambiental estamos sufriendo. Yo les propongo ahora hacer una pausa en nuestra conversación para luego de la pausa continuar hablando sobre la participación de Cuba en la COP30. Usted manténgase junto a nosotros. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020.
Regresamos a nuestro debate en Buen Cubano y hablemos ahora de los proyectos que también se discutieron y se aprobaron en la COP30. Se aprobó el proyecto Catalizando la inserción de Cuba en el mercado de carbono, asociado a la Unidad Técnica de Mercados de Carbono de Cuba Energía. ¿Qué significa en términos sencillos que Cuba se inserte en estos mercados y qué oportunidades abre para la financiación de la transición energética, que es una de las prioridades que usted había mencionado? ¿Cómo no? La inserción de Cuba en los mercados de carbono es una, digamos que una directriz que ha tenido nuestra máxima dirección del gobierno para complementar los esfuerzos que en los ámbitos tanto climático como ambiental estamos realizando en nuestro país. La Unidad Técnica de Mercados de Carbono se erige como el principal, digamos que, espacio organizativo y de análisis para visualizar los principales negocios, los principales proyectos que pudiéramos estar presentando ante esta fuente, digamos que de financiamiento que tenemos a la vista. La Unidad Técnica de Mercados de Carbono pertenece a nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Se ha nutrido de especialistas de muy vasta experiencia que tienen, digamos que, antecedentes en lo que fue el mecanismo de desarrollo limpio y que, por supuesto, ponen a Cuba en un camino de mayor celeridad para insertarnos en los mercados de carbono. En este sentido hemos estado trabajando en tener, digamos que, proyectos habilitantes, proyectos que nos generen estas condiciones para avanzar con la celeridad que necesitamos en nuestro país. Y bueno, ahí se ha estado definiendo los sectores prioritarios como la transición energética, todos los temas agroalimentarios y sobre todo la restauración y la rehabilitación de nuestros ecosistemas. Es importante decir que buena parte de este financiamiento estará en función de que nuestros ecosistemas, que hoy son los principales sumideros de carbono, como son nuestros bosques, nuestros manglares, todos estos ecosistemas costeros, pues nos puedan seguir garantizando esta remoción, esta captura de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero en sentido general. Y bueno, estas son las posibilidades que se abren para Cuba, un país que ha estado trabajando desde el propio triunfo de nuestra revolución en conservar la naturaleza. Y bueno, con esos mismos elementos, pues ahora vamos a los mercados de carbono para mantener todo este trabajo que desde lo nacional se ha estado realizando con nuestros propios recursos, con nuestro material, recursos humanos, materiales, financieros, y complementarlo con esta fuente de financiamiento que se abre ahora para los países. Wenceslao, usted como especialista también de Cuba Energía, a propósito de ver las experiencias de países como Uruguay con altos porcentajes de energía renovable en su matriz, fue parte de los intercambios también esto en Belén. ¿Qué aprendizajes concretos se lleva a cabo con Cuba de estos casos y cómo se integran a los planes para ampliar la energía solar y otras fuentes renovables en el país? Sí, como decía la doctora Odelis Goicoechea, realmente este es un evento, la COP30, donde hay muchísimas reuniones, donde no solamente están las negociaciones, están también altos directivos y están también delegaciones técnicas. Hubo una delegación técnica importante del Ministerio de Energía y Minas, y se sostuvo reunión con colegas del Uruguay que precisamente diseñaron y llevaron a cabo una parte importante de la transición energética. Uruguay tiene su sistema de generación eléctrica principalmente basado en la hidroenergía. Por supuesto que hay muchas distancias entre el sistema de Uruguay y el sistema de Cuba, pero ellos, además de la hidroenergía, han tenido un programa muy importante eólico, también de biomasa y solar, de tal manera que hoy el uso de combustibles fósiles para el Uruguay, estamos hablando que ronda el 2%. Para Cuba es todo lo contrario. Cuba tenemos en la práctica prácticamente el 95% basado en combustibles fósiles en condiciones normales y alrededor del 5% de la energía generada. Pero ¿cuáles son las experiencias? Las experiencias es para tratar de tener colaboración con esos equipos técnicos de esos países para ver las experiencias sobre todo en la estabilidad del sistema, en cómo estabilizar la frecuencia del sistema. O sea, y no solamente eso, sino también cuáles son las medidas más económicas y costo efectivas
de un sistema como tal que realmente es nuevo para todo el mundo en el tema de la transición energética cuando se incrementan las fuentes renovables de energía. Y para Cuba, que tiene una estrategia de transición energética de llegar al 100% de generación eléctrica en el 2050, evidentemente estos son temas de vital importancia para poder tener en cuenta estas experiencias en esa implementación de la transición energética en Cuba. Sí, principalmente con la situación que enfrenta nuestro país y ese cambio de matriz que se quiere tener asesoramiento y tener apoyo también de otras naciones con experiencias, pues es bueno, ¿no? Estos debates en la COP30 fueron decisivos y también se presentó una nueva iniciativa regional para la protección de áreas costeras con una arquitectura financiera híbrida, porque se habló no solo de energía, se hablaron, como ustedes dicen, de muchísimos otros temas respecto al medio ambiente. ¿En qué consiste exactamente esta propuesta y qué implicaría en la práctica para las zonas costeras más vulnerables de Cuba, incluidas en la tarea vida? Sí, esta iniciativa regional, que también es parte de la secuencia de acontecimientos que ocurre en un espacio como el de la Conferencia de las Partes, tiene como centro la rehabilitación de las zonas costeras. En el enfrentamiento al cambio climático, sobre todo de los estados insulares y de las áreas que conviven con el mar, es muy importante esta restauración. Estamos hablando de nuestras playas, estamos hablando de los pastos marinos, de nuestros manglares, de los arrecifes de coral, que son elementos que de alguna manera reducen la intensidad de fenómenos climáticos que afectan nuestro patrimonio construido en la zona costera. Estamos hablando también de las arribazones de sargazo, un elemento que empieza a ser visible en nuestra zona, pero con muchísima más fuerza, dado estos elementos de cambio en las temperaturas y en el régimen climático de la propia área geográfica. Y entonces estamos combinando esfuerzos desde el financiamiento internacional de varias organizaciones y también del financiamiento que cada uno de los países del área puede ubicar en función de ello. Cuba tiene un aporte importante, como se ha explicado, en el aporte científico, en metodologías, en procedimientos que se han estado llevando a cabo en nuestro país, que han tenido resultados, como es la propia rehabilitación de las playas de la zona costera con arena, ¿no?, por decirlo así. Y bueno, de esta manera hemos estado insertándonos en toda esta iniciativa regional para aportar y también para retroalimentarnos de otras experiencias. Yo les propongo hacer una segunda pausa en nuestra conversación. Al volver continuaremos por donde nos quedamos. Usted recuerde que si quiere sumarse al debate o proponer nuevos temas, puede hacerlo a través del correo electrónico en buencubano@icrt.cu o por nuestras redes sociales. Manténgase en sintonía. Retomamos nuestro diálogo. ¿Qué alianzas y compromisos concretos para adaptación y protección de la biodiversidad logró cerrar o encaminar Cuba en la COP30 y cómo se van a traducir esas alianzas en acciones sobre el tema? La COP30 tuvo digamos que también otra característica muy interesante para este espacio. No solo se habló de cambio climático, sino que logramos integrar todos estos problemas que hoy afectan el medio ambiente. Estamos hablando de la contaminación, de la pérdida de la diversidad biológica y, por supuesto, los elementos dados al cambio climático. Cuba llega a la Conferencia de las Partes con un programa nacional de diversidad biológica con mirada 2030, un programa que tiene un espacio temporal hasta el año 2030 y que, bueno, también nos prestigia mucho haber recibido el premio de una organización internacional por el programa que Cuba expone. En este sentido, tuvimos encuentros, nuestro ministro, el doctor en Ciencias, Armando Rodríguez Batista, con el ministro de Medio Ambiente de Armenia, que es quien va a acoger
la conferencia de las partes número 17 del Convenio de la Diversidad Biológica. Sostuvimos encuentro también con la presencia de nuestro ministro, con la secretaria ejecutiva del Convenio de Diversidad Biológica, donde se reflejó y se expuso este compromiso tan fuerte que tiene Cuba en la protección de la diversidad biológica. Hoy estamos hablando de cambio climático, pero hacemos los mismos esfuerzos desde la ciencia, desde la política ambiental, para apoyar estos temas de diversidad biológica, para que el país se encamine hacia la protección de la diversidad biológica. Y cuando hablamos de nuestras zonas costeras y cuando hablamos de nuestros ecosistemas, ahí está incluido el concepto de diversidad biológica, un concepto bien complejo, muy abarcador, pero que incide de igual manera en todos los sectores. Incide en el sector, digamos que de la biotecnología, en el sector energético, incide, digamos que en esta propia rehabilitación y restauración que estamos hablando de la naturaleza. Bueno, y ahí estamos concibiendo propiamente llevar a vías de hecho los objetivos que tiene y las metas que tiene nuestro Programa Nacional de Diversidad Biológica con mirada 2030. Y esto quedó demostrado en los diferentes encuentros que tuvimos, en los acuerdos que pudimos cerrar con países como República Dominicana, que hemos sido vanguardia en este trabajo con la diversidad biológica. Países vecinos, además, que el apoyo y la cooperación es importante en toda esta zona de las Antillas. Y Wenceslao, quería preguntarte, porque usted coordina la colaboración de la contribución nacionalmente determinada de Cuba primeramente. ¿Qué significa esto? Porque en palabras largas quizás no se entienda qué significa y cómo dialoga con los compromisos discutidos en la COP30. Indudablemente el lenguaje, cuando estamos hablando de climático internacional, a veces dista un poco del lenguaje interno. ¿Y qué es la contribución nacionalmente determinada? Pues refleja los compromisos del país con la comunidad internacional bajo el Acuerdo de París. Eso, en pocas palabras, es eso. Y tiene un componente de mitigación, o sea, de reducción de gases de efecto invernadero, tiene un componente también de adaptación. Cuba ha establecido ya, comunicó su primera contribución nacionalmente determinada precisamente en el año 2015, cuando se adopta el Acuerdo de París. Y estableció el Acuerdo de París que cada 5 años esta contribución nacionalmente determinada se actualiza con un componente cada vez más ambicioso. Cuba actualizó su contribución nacionalmente determinada en el 2020 y recientemente este año, en febrero del 2025, comunicó, digamos así, su contribución nacionalmente determinada 3.0. Es muy ambiciosa, tiene objetivos hasta el 2030 y hasta el 2035. Estamos hablando hasta el 2030, por ejemplo, el 24% de energía renovable en la matriz eléctrica de nuestro país tiene un componente de incremento de la cobertura boscosa e incremento de la calidad del bosque para la remoción de los gases de efecto invernadero, pero tiene también otros componentes como la movilidad más baja en carbono y resiliente en el país, que incluye todo un programa de movilidad eléctrica y otros compromisos. Mire, cuando llegamos a la COP30, solamente había alrededor de 64 países que habían comunicado su contribución nacionalmente determinada. Por tanto, Cuba estuvo dentro de los primeros 20 en ese sentido. Ya al finalizar el año, por supuesto, hay una cantidad mucho mayor, más de 120 países han comunicado. Y esto es muy importante para predecir cuáles serán esos vacíos en las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo se va a comportar la vida en el planeta. Evidentemente, esto es uno de los temas principales de discusión en la COP y en todas las reuniones climáticas, realmente el incremento de la ambición. Para Cuba, aunque es más importante el tema de la adaptación por los costos que esto conlleva, evidentemente cuando hablamos de mitigación estamos hablando de una arista de cambio climático relacionado con el desarrollo económico que es imperativo que el país deba producir en los próximos años. Se nos acaban los minutos para nuestra conversación en buen cubano. Quedaron muchos temas y quizás algunas preguntas por responder porque el evento
fue muy grande y en paralelo pues se realizaron muchísimas reuniones, discusiones y también se llevaron acuerdos. Seguiremos quizás en otro momento hablando sobre este tema de cambio climático, medio ambiente y preservación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de nuestro programa. Cuba es un país altamente comprometido con la preservación del medio ambiente y con las acciones que contribuyan a revertir el cambio climático global. Es por ello que la COP30 ha sido un escenario para reafirmar principios, abrir puertas concretas a proyectos, financiamiento y cooperación que puedan marcar la diferencia en la adaptación y la mitigación frente a los retos medioambientales. Nosotros regresamos la próxima semana para seguir debatiendo la vida cotidiana de este país en Buen Cubano.